Maravilloso. Bueno, si usted está accesando por primera ocasión a través de Telegracia o del Internet, queremos darle una vez más la bienvenida aquí a nuestra programación para todas las naciones del mundo. Este es el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, el Gobierno de Dios. Y hoy, por instrucción de nuestro apóstol, hay mucha ciencia y sabiduría que promete llevarte a otra gloria. Así que te invitamos para que vayas buscando la Biblia y puedas compartir con nosotros la temática de hoy en día por instrucciones del Señor. En esta semana pasada, nuestro apóstol estuvo compartiendo una temática que cambió el curso de la historia. Ha cambiado el curso de la historia. Y de hecho, el apóstol nos estuvo disertando sobre la usurpación del papado romano. Estuvo también destacando varios puntos sobre el último de los papas. Y hoy, por sus instrucciones, él desea comunicar al mundo tres aspectos principales sobre la vida del primer papa en la historia. De hecho, el tema de hoy es ¿quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? Y estaremos hablando sobre tres puntos principales que nuestro Padre quisiera compartir hoy en día. El primero de ellos, su vida; el segundo, su ministerio; y el tercero, su conducta después de la cruz. Hay tres puntos principales que el apóstol quiere tocar hoy en día. Primero es su vida, el segundo, su ministerio, y el tercero, su conducta después de la cruz. El Señor decía algo bien interesante, y es por qué Dios escoge a hombres. Y él nos da un ejemplo, como en el caso de Judas. O sea, Dios escoge a un Judas por un propósito. O sea, Dios es un Dios de principio, de propósito. Y él escoge un Judas, él necesita un Judas dentro de su team apostólico antes de la cruz para que le entregue. Entonces, en la historia, él también predestinó un Pedro. Entonces, él escoge a un Pedro para propósitos. Vamos a ver el propósito de Dios para con la vida de Pedro. Por ejemplo, vamos a observar el primer encasillado, el encasillado A, su vida. El nombre, Simón, que es igual a Pedro. Su profesión, pescador. Quiere decir que si eres un pescador, es una profesión y honrosa el que trabaja, pero no tuvo que ir a una universidad a dedicarle 8 años, lo que te da a entender de él en cuanto a ese aspecto, que no era una persona preparada. De hecho, en cuanto a educación, el dato histórico que registra la historia es que era del vulgo. En otras palabras, indocto, que es sinónimo, era un indocto del vulgo. Él era un desconocedor de la teología conocida de aquel tiempo, de cualquier expresión bíblica. Él desconocía la Escritura. Cuarto punto, bien interesante. Estamos hablando del primer papa. El apóstol la semana pasada estuvo hablando del último papa. Hoy estamos hablando del primer papa. Ahora, una pregunta. ¿Los papas se casan? ¿Ah? Ningún papa está supuesto a casarse. Esos son leyes establecidas dentro de ese gobierno. Ahora, el apóstol nos decía, entendemos que los papas, su estatus marital es no casarse. Pero cuando analizamos la historia del primer papa, vemos que el primer papa poseía otros estatus marital. ¿Tú quieres ver la historia? Vamos al libro histórico de Mateo, capítulo 8, verso 14. Libro histórico de Mateo, capítulo 8, verso 14.
¿Lo tenemos todo? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Si tiene suegra, ¿ah? Si tiene suegra, tiene esposa, estado civil, entonces tenemos que concluir que es ¿qué? Casado. Mira otra evidencia, Lucas capítulo 4 verso 38. Lucas capítulo 4 verso 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces, ¿la suegra de quién? De Simón, entiéndase, Pedro. Y no solamente él tenía suegra, sino que él tenía se daba la patada de tener una conexión, y era como decir, oye, Jesús, la suegrita está enfermita, ¿por qué no pasa a tratarle por casa, tú sabes? Poner la manito. Sí, porque dice que le rogaba que fuera a la casa. Oye, así cualquiera, ¿eh? Clase de conexión. Ay, Padre. Ese es el primer encasillado, su vida. Entonces estamos claros y hay evidencia para establecer que el primer papa era ¿qué? Casado. Ahora el apóstol decía, me llama la atención con relación a la inestabilidad y el carácter tan rudo de Pedro. Probamos que era casado y notamos entonces la hipocresía de ese sistema al establecer que los papas de ahí en adelante no se casen. Porque él sí disfrutó. Y honroso sea en todos, ¿qué? El matrimonio. Quiere decir que si honroso sea en todo el matrimonio, quiere decir que él disfrutó muy bien su matrimonio. Pero entonces la hipocresía entra en que, no, pero eso era para mí, más nadie. Entonces, vemos también que hay una hipocresía en la actitud de él porque él es uno de los que niega al Señor. Y es destacar también que es el único al cual el Señor, refiriéndose a él, hizo unas declaraciones que no la hizo con relación a ningún otro personaje en la historia bíblica. Cuando él le convino aparte y privadamente, tratando de utilizar aquella misma confianza de, Señor, ven a mi casa, sana a mi suegra, le convino aparte y dijo, oye Señor, he escuchado que tú tienes que morir, que esto no te ocurra a ti, dando así a entender la actitud de espíritu que había en ese personaje, porque si él lograba impedir que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, la iglesia, los escogidos, a través del mundo entero, nunca hubieran recibido los beneficios de lo que significó la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces ahí el Señor le expresó, apártate de mí, Satanás. Y en los labios del Señor no hubo ninguna palabra corrompida, no hubo mentira en sus labios. Estamos hablando del primer papa, Pedro. Oye, de hecho, fíjate que él fue uno de los que negó al Señor y a veces nos preguntamos, el apóstol dice, mira, a veces nos preguntamos, son como personas que han estado con el apóstol, fíjate, porque Pedro estuvo con el Señor y terminó negándole, y a veces hay personas que tú has visto que han estado con el apóstol, de aquí para el cielo, muchachos, hasta el paraíso, hasta lo último, doy mi vida, apóstol. Pero en el transcurso
de la vida cuando le llega una leve tribulación o cuando le llega la terapia de capacitación para ese bendecido. Y es pasado por prueba, por fuego, la confesión de aquí para el cielo, entonces se queman. Hello. Eso es como a veces conflictos en términos doctrinales, que no hay ningún conflicto, porque en este ministerio no hay ningún conflicto doctrinal. Es que hay bendecidos que como que no sé cómo explicarlo, pero el apóstol me decía una vez, eso es como cuando vino la enseñanza de Ángel, que hubieron personas y cerquitas al apóstol que no, eso no es así. Eso no es así. Pero esperaron 6 meses y 6 meses después ya, pero tan sencillo que es eso. Pues como lo mismo ahora del Hijo del Hombre. Tú sabes que todavía hay personas que dicen, eso es el Hijo del Hombre, eso no es así. Pues dale 6 mesecitos más que tú vas a decir, tan sencillo que es eso. Pero la idea es esperar y en obediencia someterte a esta ciencia. Porque eso es lo que determina quién eres tú. Padre. Entonces tocamos el encasillado A, su vida. Vamos a tocar el encasillado B, su ministerio. Punto bien interesante. El apóstol decía, su ministerio constaba de señales, milagros y prodigios. 2, un detalle bien interesante, poseía una vida inestable en su fe. En cuanto a su fe, el hombre era un hombre bien inestable. Vamos a observar este detalle en el libro histórico de Juan, capítulo 18, verso 17. Libro histórico de Juan, capítulo 18, verso 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Pero él era de lo que decía, de aquí para el cielo. Hello. Oye, ¿tú lo estás leyendo conmigo? ¿O estamos torciendo aquí la escritura? ¿O lo dice ahí? Mira el capítulo 18, versos 25 al 27. Juan 18, versos del 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Mira el verso 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, parece que el hombre era bravito, era un carácter inestable. El hombre actuaba y después pensaba. Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Entonces, en términos del ministerio, notamos que él era un hombre tremendo, hacía muchas señales, muchos milagros, muchos prodigios. Debes conservar esos términos. Pero también notamos que era un hombre que no era de confiar, porque negó al Señor. Entonces el Señor estableció una profecía con relación a la vida de Pedro en términos ministeriales. Míralo en el libro histórico de Juan, capítulo 21, verso del 15 al 18. Libro histórico de Juan, capítulo 21, verso del 15 al 18. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Oye, haciendo un paréntesis.
Perdóname, pero no me ames así. O sea, cuando yo necesitaba que tú dieras la cara por mí, ahí no la diste. Y ahora que ya no tienes que dar la cara, no, sí, ahora sí, seguro, porque ahora no hay que dar la cara. Sí, Señor, tú sabes que te amo más que esto. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo. Aquí está la profecía. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Con qué muerte había de qué? El apóstol decía, esta profecía tenía una dualidad bien importante que es necesario que comprendamos. La primera manifestación de esa primera parte de la profecía era que allí iba a venir uno que lo iba a ceñir a él. Y se refería precisamente al apóstol Pablo. Pero él no se iba a someter al apóstol Pablo. Por eso él dice, mira la expresión como dice el verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro. Iba a venir otro que le iba a ceñir con la doctrina, y fue la venida del apóstol Pablo. Ahora escucha esto, y te llevará a donde no quieras. Escucha bien, verso 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El apóstol nos decía, mira, cuando aquel que le iba a ceñir se le confrontara y le hiciera frente, él iba a ser llevado a una manifestación que él no quería porque no le convenía. Y con esa manifestación, sin él saberlo, él iba a glorificar a Dios. Porque cuando Pablo lo confronta para ceñirlo, para someterlo a la gracia y el apostolado, y lo confronta cara a cara, y dice, tú estás de condenar, tú no andas rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pedro no le gustó esa manifestación y extendió su mano y fue llevado a hacer aquello que no le convenía hacer, que fue maquinar para darle muerte a Pablo. Y con la muerte de Pablo, sin él saberlo, glorificó a Dios. Hello. El Señor mismo se lo estaba diciendo. Tú vas a extender la mano, pero te va a venir otro a ceñir cuando tú seas más viejo. Y vas a ser llevado a hacer aquello que tú no quieres porque no te conviene. Pero cuando tú hagas aquello, con esa muerte vas a glorificar a Dios. Esa es la primera parte de esa profecía. La segunda parte, ¿tú sabes cuál era? Pedro representaba un ministerio corrupto que sus tentáculos han llegado hasta esta etapa. Y la dualidad de esa profecía lo que decía era, cuando ese ministerio sea bien viejo, cuando pasen cientos de papas, entonces va a venir otro. Hello. Va a venir aquel que va a concluir lo que el primero puso como fundamento. Va a venir la segunda dualidad de la profecía. Y el que puso el fundamento, como no terminó, ahora va a venir el edificador. Y en esa manifestación de edificador le va a dar muerte
a ese sistema, lo va a terminar. Porque es un sistema de mentiras. Entonces el apóstol decía, mira, escucha bien, bendecido, mira la manifestación de la segunda etapa. Fundamento, edificación y diosado. Yo quiero llamar a tu limpio entendimiento a que consideres seriamente lo que nuestro apóstol quiere comunicarte hoy en día. Aquí no estamos jugando a religión, estamos jugando a la verdad del Evangelio, que va a cambiar el rumbo del mundo entero y de tu vida. Dios mismo te está comunicando esta verdad para tu beneficio personal. Yo recibo que tú eres amador de la verdad. Pero mira, el Señor decía que es bien importante poder entender este principio. Porque lo que vamos a ver en los próximos días van a ser una gloria maravillosa. Vamos a ver el tercer encasillado. Conducta después de la cruz. Estamos hablando del primer papa. No obedeció a lo que se le dijo. Te ceñirá otro. El Señor le dijo, te va a ceñir otro, pero él no se sometió. Míralo en Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas capítulo 2, versos 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ese es en el verso 9, pero en el verso 11 dice que Pedro subió a Antioquía, y en Antioquía estaba la iglesia gentil. En el verso 9 le dice, hubo un acuerdo, que Pablo, vete a todos los gentiles, nosotros nos quedamos acá con los judíos. Pero en el verso 11 hay un tramo de tiempo, y en el verso 11 aparece Pedro llegando a Antioquía, donde estaba la iglesia gentil que Pablo había fundado. ¿Estás viendo el carácter, la inestabilidad, la hipocresía, la mentira del primer papa llamado Pedro? Entonces nos preguntamos también si el primer papa fue así. Mira el capítulo 2, verso 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Santiago, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los de su propia organización. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, que era un hipócrita. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije al primer papa: delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, él desobedeció 2 veces. Porque el Señor le dijo, alguien te va a ceñir, y cuando llegó el que le iba a ceñir, entonces no se sometió. Otro lo iba a ceñir. Y por eso Pablo estuvo 15 días con él, hablándole y explicándole. Miedoso, hipócrita, engañoso,
mentiroso, inestable, rudo, obligaba, asesino. Y esto lo decimos naturalmente no para insultar a nadie, sino que sencillamente estamos leyendo la expresión bíblica que demuestran el carácter en la vida del primer papa. Ese es su dato biográfico, su carta de presentación, su resumen. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. El Señor me decía, ahora vamos a ver la usurpación, la blasfemia, y vamos a ver dónde lo vamos a ubicar en su actitud que hemos visto, qué resultado, qué evidencia da eso que hemos presentado de este individuo. Porque él tiene que ser algo, él tiene que ser o lobo o oveja. Él tiene que ser lobo o tiene que ser una oveja. No puede ser más nada de él. Una de las dos tiene que ser. Ahora, una te tiene que dar evidencia de otra. Pues con respecto a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, a la venida, oye, qué clase de gloria. La llegada, aquí, llegada de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque puede ser un día, 1000 años, tranquilo con eso. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, no llegará. ¿Quién? El Señor. Él no llegará sin que antes llegue, venga la apostasía. En otras palabras, apostasía, apartarse de la fe. ¿Qué fe? La fe que Pablo está presentando, la gracia del apostolado. El Señor no va a venir hasta que la gente no se aparte de esta ciencia que yo estoy comunicando, porque eso es apostasía, apartarse de la fe. Mientras yo esté aquí, no hay apostasía, porque no se pueden apartar de mí. Eso es lo que Pablo está presentando. Por lo tanto, el Señor va a llegar, pero antes del Señor llegar, tiene que entrar la apostasía. Se tienen que apartar de mí, de la gracia y del apostolado. Verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se presente públicamente. Eso es lo que significa manifestación, presentación pública, se destape. Sin que antes se manifieste el hombre de pecado, que es hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Él se sienta dónde? Me parece que había un espíritu por allá. Pero si en ese, cuando tú analizas bien el resultado de lo que hay hoy en día, pero si tú entiendes que ahí no fue el principio, y si el resultado de lo que tú ves, de lo que ocurrió en el principio, es un trono acá, quiere decir que eso viene de allá. Verso 5. ¿No os acordáis como yo, cuando yo estaba todavía con vosotros, decía esto?